Y bien, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un muy buen día. Somos Guaterrelatos de Terror y queremos agradecerles a todos ustedes por formar parte de nuestra comunidad. El día de hoy tenemos en escena la grata compañía de Bailey Eduardo Casasola, a quien agradecemos haya accedido a recibirnos en el seno de su hogar hasta que prácticamente pudimos concordar en lograr hacer esta transmisión. Y un saludo para vos hasta allá en Iowa, Estados Unidos. Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no. Y antes de continuar con esta transmisión, quisiéramos que dieras algunas palabras antes de continuar. Órale, muchas gracias. Queridos amigos, es para mí un placer poder por fin saludarlos. He estado tras bambalinas en las producciones de Guateterror, que venimos trabajando desde hace muchos años con los compañeros de fórmula, pero por situaciones fuera de nuestro alcance, nos vimos separados en diferentes países, pero sinceramente es una felicidad para mí poderlos saludar por este medio, y vamos a intentar estar haciendo este tipo de podcast o de una nueva modalidad para hablar sobre temas importantes de lo paranormal, y esperamos su grata compañía. Gracias. Sí, también hay que recordar también a la teleaudiencia que nos va a ayudar mucho con el hecho de que nos den like a estas breves transmisiones. Bueno, no van a ser tan breves porque prácticamente se extienden los temas porque son bastante complejos y tienen un interés común para las personas que nos gusta este tipo de temas, como lo es lo oculto, lo paranormal, y toda esa situación, y todas esas situaciones que se vienen dando, y que tenemos en común todos los que formamos parte de esta comunidad. Claro, lo que se puede hacer, porque a veces a las personas les parece aburrido estar viendo las caras de las personas por mucho tiempo. Entonces la idea de los podcasts es precisamente esa, que mientras tú haces otra actividad como ir conduciendo en tu automóvil por el tráfico, o tú que eres ama de casa y estás cocinando, puedes estar haciendo tus oficios domésticos y estarnos escuchando. No es necesario que precisamente tengas que verlo, porque no vamos a poder transmitir imágenes porque este método no nos lo permite, pero vamos a estar emitiendo las imágenes en la página de Facebook para que después puedan ustedes ver sobre los temas que hablamos. Hoy va a haber imágenes y también van a haber links de algunas lecturas interesantes que podrían ustedes estar interesados en leer. Ahí están. Vale, bien, entonces para que toda la teleaudiencia esté en la misma sintonía, vamos a dar una breve explicación de lo que se va a tratar este programa. Como primera fase, vamos a tener esta etapa introductoria en la cual vamos a explicarles, según lo que tenemos entendido nosotros, sobre lo que se va a tratar. Es decir, va a ser una breve introducción. Existirá una segunda etapa en la cual te vamos a pedir a vos, que sos el más versado en el tema de Lilith, que nos expliques sus orígenes y cuál era el temor de las culturas antiguas cuando se referían a la existencia y aparición de este súcubo, que prácticamente es el más conocido dentro del tema y que es el más antiguo a mi criterio. Sí, claro. Y sí, como una tercera etapa dentro de la transmisión, vamos a explicar otros 8 entes relacionados a súcubos e íncubos. Y la cuarta etapa, si da tiempo, ojalá, vamos a dar unas breves conclusiones. Entonces, basándonos en el texto de esta Eloísa Hidalgo Pérez,
fue que parte de lo que yo voy a tratar de expresar en esta transmisión va a ser transmitida a todos ustedes. Antes que todo, también queremos extender un saludo a Carlos Espigares, quien fue el que nos ayudó a ordenar las palabras para el título del programa, que lleva el siguiente tema. El tema que él logró componer a través de toda la serie de conceptos que tenía es el siguiente: sueños de terror, íncubos y súcubos, los ladrones que acechan nuestra energía. También vale la pena mencionar que al nombrar a esta serie de entes, solo estamos diciendo que son un par, es decir, que son un par de los que vamos a hablar precisamente esta noche, pero hay otra variedad de entes de este tipo que los vamos a ir abordando poco a poco en distintas transmisiones. Sí, pues prácticamente hoy vamos a hablar de íncubos y súcubos. Exactamente. Y después vamos a hablar de la otra variedad que hay, ¿verdad? Sí, y que muchas de las personas han experimentado. Y la idea de este podcast o video es que también nos manden sus experiencias. Claro, claro, ese es el objetivo también, que logremos discutir las experiencias que ha vivido parte de nuestra comunidad. Entonces, bien, entonces, para empezar, se podría afirmar que dentro del mundo de las religiones y los mitos, la existencia de seres diabólicos o malignos es tan lógica como la existencia de entes protectores. Y esto viene a justificar la constante lucha entre el bien y el mal. Pero este último, mucho ojo, tiene a una gran aliada. Y esa aliada es la noche. Y precisamente es la noche porque es cuando nosotros nos encontramos desprotegidos o desvalidados. Es decir, estamos durmiendo. Y prácticamente en ese momento es cuando esta serie de entes aprovecha a robarnos nuestra energía. O sea, esa energía que nosotros emitimos es vital para que ellos se puedan alimentar. Entonces, teniendo ya este contexto dentro de lo que estamos hablando, eso puede ser una posible explicación a la hora de que nos pongamos a averiguar por qué sentimos determinadas sensaciones a la hora que estamos entrando a la desconocida y misteriosa fase de la llamada parálisis del sueño. ¿Y qué es una parálisis del sueño? Es un estado en el que prácticamente nuestro cerebro despierta antes que el cuerpo. Es decir, la parálisis del sueño es un trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Es decir, a la alternancia entre los estados de estar dormido, que es el sueño, a pasar abruptamente al estado de estar despierto, o sea, la vigilia, vamos. Sí. Entonces, la persona que se encuentra bajo esta parálisis cognitivamente, por decirlo así, está despierta, pero a la vez experimenta una sensación de paralización de prácticamente toda su musculatura, excepto los ojos y el diafragma respiratorio. También es característica de la paralización, de esta parálisis del sueño, el que no puedas hablar. Y eso se explica porque tu laringe también se encuentra inhabilitada durante ese lapso abrupto, lo cual te imposibilita prácticamente el hablar o pedir auxilio mientras estás viviendo esa terrible experiencia. Y lo más complejo del tema, y bueno, hasta ahora yo no he podido encontrar un artículo en el cual se explique por qué cuando estamos en ese lapso solamente nuestro cerebro empieza a producir
imágenes de terror. Pero lo más curioso del caso es de que no solo es en el espacio geográfico de Latinoamérica o de Centroamérica, sino que se encuentra a nivel mundial. Correcto. Sí. Cuando entras a esta famosa fase REM, que le llaman en inglés, Rapid Eye sí, pues Movement, eso el REM. Es ahí donde entras en la parálisis, porque es donde tu cerebro va a como recopilar o regrabar todo lo evidenciado en el día. Y entonces es que empieza a moverse los ojos, pero el cerebro necesita desconectar el resto del cuerpo para poder ejercer esa recapitulación. Y es ahí donde entramos en la fase de la parálisis del sueño. Pero como bien decís, lo paranormal entra en ese momento. ¿Por qué todos alrededor del mundo tenemos que soñar con cosas terroríficas? ¿Por qué no soñar con un viaje a la playa, por ejemplo? Sino que soñamos cosas de terror. Y eso es lo que la ciencia no puede explicar. Pueden explicar la fase del sueño, la fase REM, la vigilia, el despertar, pero no pueden explicar eso, porque eso es algo paranormal. Y por eso es que estamos realizando este tipo de videos. Pero sí, continuamos. Y entonces fíjate que por medio de los artículos que hemos estado estudiando, vi que hay dos tipos de parálisis del sueño. Hay una que es la que vive generalmente todos o buena parte de los humanos, y que solo una vez la tenés o un par de veces. Y a esa le dicen la parálisis del sueño recurrente, fíjate vos. Pero esa es la que solo te da 2 veces, es decir, ya no sufrís de otra parálisis del sueño a lo largo de tu vida. Y hay otro tipo de parálisis del sueño al que le llaman la parálisis del sueño recurrente aislada, fíjate vos. Y yo creo que eso es lo que me pasa a mí, porque yo, es decir, tenés una... tengo generalmente ese tipo de experiencias, ¿no? Y siempre me trato de autoprogramar para decir, bueno, ahorita sí que voy a estar dentro de este lapso, pero siempre caigo en el terror, nunca la he podido dominar. Entonces, para continuar, porque ya nos extendimos un poco del tiempo, entonces vamos a pedirte a vos de que, aparte de que este tipo de fenómeno o trastorno implica que ciertos entes malignos estén orbitando a nuestro alrededor, como que da a entender que cuando nosotros estamos en ese lapso, generamos determinada energía o somos una frecuencia abierta para que este tipo de entes entren en contacto con nosotros. Y estos entes, dentro de ellos, está precisamente lo que estábamos hablando al inicio, y creo que es la más conocida y la más antigua. Su nombre es Lilith. ¿Qué nos podrías hablar vos sobre Lilith? Es decir, cómo se origina y cómo es que se empieza a entremezclar en las culturas antiguas. Bueno, lo que estábamos buscando acá es el origen de los incubos y los sucubos. Para ello, nos tuvimos que ir atrás de la historia y remontarnos a las primeras referencias históricas que hay de la tradición oral prácticamente, y encontramos que Lilith es un personaje pues muy rebelde, quizás por llamarlo de alguna manera, que realizó ciertas acciones que son como parte del fundamento básico de la creación de los incubos y sucubos. ¿Pero cómo? Según los mitos hebreos,
Dios creó a Adán y creó a una primera mujer. Digo una primera mujer porque todos conocemos después a Eva, pero en los mitos hebreos dice que se creó a Lilith. Solo que Adán fue creado de polvo puro, por decirlo de alguna manera, y Lilith fue creada de inmundicias y de sedimentos de polvo. Yo siento como un poco machista, porque después dice que no se pueden llevar bien, porque yo me imagino que ese tipo de elementos había como un choque, ¿no? Pero a lo que vamos es que esta mujer, cuando Adán quería tener relaciones sexuales, le exigía que estuvieran en cierta posición donde ella estaba abajo. Uh-huh. Y ella le continuamente reclamaba que no, porque sentía que era una posición sumisa y que no le agradaba. Entonces Adán trata de obligarla a que esa sea la posición que él quiere, y como él es el hombre, así se tiene que hacer. Entonces, según los mitos hebreos, Lilith menciona el nombre mágico de Dios 3 veces, y con esto es elevada y transportada fuera de ese paraíso terrenal. Entonces, los mitos nos cuentan que Lilith se conduce hacia el Mar Rojo. Uh-huh. Ese era un lugar donde existía una gran cantidad de demonios. Es ahí donde empieza a cohabitar con los distintos demonios que se pone a vivir precisamente con ellos. En ese sector, ¿verdad? Se pone a vivir con ellos porque creo que ellos no eran tan exigentes como Adán para las posiciones. Tenían más creatividad, vamos. Pues parece que eran menos exigentes, entonces hicieron clic y les fue muy bien. También les fue que ellos tuvieron muchos hijos, según los mitos hebreos, y para mí todos esos hijos entre estos demonios y Lilith, que los mismos hebreos y los mesopotámicos después la relacionan ya como un demonio, porque según el mito, fíjate, dicen que llegaron después de que pasó todo esto con Adán, Dios envió 2 ángeles para que hablaran con ella y le dijeran que regresara al paraíso y que perdonara a Adán, y ella les dijo que no, pues cómo iba a regresar al paraíso después de que había descubierto todas estas otro paraíso de lujuria que había encontrado ahí, que ella ahí era feliz. Mira, y ahí precisamente en ese momento es cuando se crea toda esta discordia de la existencia de Lilith, cuando en el Génesis, en su capítulo 1 y versículo 27, es donde se dice, o prácticamente está explícito, que literalmente lo voy a leer en el versículo 27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, dice, los creó. O sea, ahí está dando la primera pauta para que se interprete que existió en realidad una primera mujer antes que Eva. ¿Y cómo evidencias la otra mujer dentro de la misma Biblia? Exactamente, y eso es lo que algunos académicos ponen en tela de juicio, porque posteriormente en la misma Biblia me voy a volver a leer literalmente o a expresar literalmente lo que dice, y eso está ya en el capítulo 2, versículo 21, en donde dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, escucha lo que afirma Adán:
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí es donde genera sí, la tiene mayor mucha propuesta lógica. Es decir, él o que mismo lleva está a diciendo, pensar de que en realidad sí existió esa sí, primera pues él mujer. mismo está diciendo esta sí, porque aquí la Esta, y otra hasta no. va tirado en el esta, vamos. Y por eso es que yo les mencionaba que lo que les narré al principio son los mitos hebreos. Y ahora vos estás narrando la Biblia, ¿verdad? Ya judía, donde pues ellos que conformaron la Biblia decidieron sacar e incluir y no incluir ciertas referencias porque pues no iba a coincidir con lo que ellos pretendían hacer. Y no es mi intención, ni creo que la nuestra, de involucrarnos mucho en el ámbito religioso, porque esta página no se trata de eso. Así que podemos continuar. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuál era el temor de la cultura, más que todo judía, a la hora de nombrar a este ser de Lilith? Sí, según el Zohar, recuerdo que en la Zohar o en el Zohar, no sé cómo se llame, el ¿no? Zohar, en la Biblia de los cabalistas, dice que Lilith es nombrada como estranguladora de niños. Fíjate. La primera vampira, le dicen también, ¿verdad? Sí, también. Y tiene la segunda cualidad, que es seducir a los hombres mientras estos duermen solos. También había leído en otro texto académico que ella es la dueña de todo el esperma que no va a dar dentro de una vagina. Exactamente. Es decir, y que toda la eyaculación que sí, no sea depositada en la vagina de la esposa, esa es es el cuando alimento. crea exactamente, Y ella va si a estar estamos presente. hablando de energía, de cómo roban energía, qué mayor energía masculina que el esperma producido por un varón que no va a dar dentro de una vagina, ¿verdad? Pues cuánto adolescente no ha contribuido al alimento básico de este ser, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, y prácticamente es bien interesante porque en tiempos antiguos precisamente a ella era a la que se culpaba de las poluciones nocturnas, ¿va? O sea, de los sueños húmedos. Ahí le cayó Lilith, vamos. Sí, y tiene, fíjate que tiene mucha lógica porque soñás con mujeres hermosas y tenés que te seducen y al final tenés erecciones y pues en muchas ocasiones tenés hasta eyaculaciones. ¿Y quién no te dice? ¿Y quién no te dice que esa es una parálisis del sueño o eso no es parte de una forma de quitarte tu energía vital? Es decir, ¿cómo no? Y creo que las mujeres, y me gustaría saber la opinión de las mujeres, y las mujeres, yo creo que las mujeres también tienen estos sueños húmedos. Y también contribuyen con eso, es decir, y puede ser parte de esa extracción de energía de la que estamos hablando, ¿no? Sí, y precisamente era lo que estábamos conversando antes de realizar esta transmisión, porque coincidimos los dos en que la experiencia de un sueño de este tipo, para uno como hombre, es placentero. ¿Para qué negarlo? Es placentero. No entras en un pánico. No. Pero para la mujer es distinto. Pues ¿Qué crees vos que se pueda estar pasando ahí? Pues para las mujeres que tienen experiencias con incubus, podríamos decir, o con entes, que ellas están conscientes que es alguien que se metió a la cama o que llegó y que es un ser sobrenatural, es un tipo de violación. Es un tipo de violación y no tiene ningún agrado. Pero
también las mujeres tienen sueños húmedos provocados por su mismo cerebro o por su mismo ser, donde ellas sí escogen quién es el protagonista de ese sueño y que sí pueda continuar de una forma más natural. A las dos maneras llegan al mismo fin, que es tener una eyaculación y producir esa energía vital. Quizás al estilo Monster Inc., la película, cuando tenés más miedo, y tenés el acto sexual a la vez, producís aún más energía. Ponete a pensar en eso. De hecho, cuando lo estás haciendo físicamente es cuando generas una energía intensa, bastante intensa. Entonces puede ser que esté basado en eso. Pero me gustaría saber las experiencias de algunas de las chicas que son de la fanpage para que nos cuenten. Fíjate que de hecho, eso. Teniendo algunas conversaciones, incluso hubo una transmisión en la cual, es decir, por respeto a las damas, no voy a decir sus nombres, sí, claro, ellas expresaron este tipo de experiencias, pero en su mayoría se relacionaban a que les provocó terror, claro, porque prácticamente el ser ente, no sé cómo decirle, que las visitó, les provocó ese tipo de desagrado. ¿Tenían formas caprinas, es decir, como demonios, con patas de cabra? ¿O no te explicaron algo? Como seres sombra, como seres de penumbra, es que les dicen. Ok, pero era lo que te decía. Las mujeres, lastimosamente, quieran o no quieran, pueden ser víctimas de una violación, en este caso. Y siempre van a llegar al mismo punto, tener un acto sexual. Ahora, los hombres, si se te aparece una mujer caprina con cuernos y con lo que menos vas a tener es una erección. Exacto. Entonces, los súcubos trabajan de otra manera, como trabajan muchas de las féminas etéreas, la ciguanaba, la cegua, la ixtabay, que son mujeres seductoras con cuerpos atractivos. Sí, porque necesitan que te excites y tengas una erección para poder llegar a extraer tu energía. O en los casos más extremos, con las mujeres con vaginas dentadas, llegar hasta la mutilación. Pero bueno, vos dirás con más que seguimos. Sí, fíjate que, bueno, yo creo que aquí ya explicaste vos gran parte de este ser llamado Lilith. Entonces ya con esto pasaríamos a la otra fase, en la que también vamos a tener la breve descripción perdón, de algunos íncubos y súcubos, que son los que están más catalogados como que tienen mayor presencia o son los más frecuentes dentro de este tipo de experiencias. Quizás sean los más documentados, fíjate. Esa es la palabra. Me imagino que las cantidades de legiones de demonios que debe de haber y que se deben de prestar para este tipo de actividades, pues deben de ser incontables, ¿verdad vos? Pero estos son como los más que se han llegado a evidenciar, y de eso vamos a hablar. ¿Cómo describirías un íncubo y un súcubo? ¿Cuál sería tu descripción general? Pues físicamente, ¿me preguntas? Su función, ¿cuál es la función de un íncubo y un súcubo? Bueno, la ¿Qué función es lo que buscan ellos? Es extraer tu energía a través del acto sexual. El íncubo dirigido a la dama y el súcubo dirigido al hombre. Sí. Aunque hay uno como Popowaba que no tiene un sexo definido, que es uno de los demonios del África. Ajá. Que no es tan antiguo, fíjate. Solo permitime porque va a pasar una moto. Tiene sus primeras apariciones en los años 80
luego en los 90s y luego en los 2000 y algo. Y este es el único que puede tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Y hasta con niños. Fíjate. Dice que tienen que cuidar hasta los niños porque este como que agarra más parejo. Es decir, no tiene un sexo definido de predilección, sino que han habido casos documentados en estas partes de África donde una familia completa dentro de la casa ha sido víctima de este demonio. Fíjate. Pues se podría decir que prácticamente tiene la habilidad de ser un íncubo y ser un sucubo. Puede ser como la nueva generación evolucionada de estos seres, ¿no? Podría ser. Sí, fíjate que precisamente a mí me llamó también mucho la atención un íncubo y súcubo, se podría decir, que lleva por nombre Magistelo, fíjate vos. ¿Y qué dice? Magistelo tiene esa misma característica. De hecho, yo pensaba, hasta ahorita que vos estás mencionando a Popova, que Magistelo era el único que tenía la capacidad de poder ser un íncubo y transformarse en un súcubo, fíjate vos, porque en la Edad Media tenía, es decir, este probablemente sea un poco más antiguo, o no sé qué tanta antigüedad sea el que me estás diciendo vos de Popova, pero dicen que este Magistelo en la antigüedad era conocido, o es decir, esa era su característica, y ayudaba a los hechiceros y hechiceras a llevar a la gente que seducía tanto damas como caballeros, este lo llevaba precisamente a los hechiceros, para que con este tipo de personas que habían sido abusadas sexualmente por Magistelo, se pudieran hacer una serie de sortilegios y de hechizos durante esta época. Fíjate vos que prestaba para los trabajos con los brujos. Exactamente. Entonces, wow, es muy interesante, pero te iba a hablar de Liderk. Liderk, sí, ese es otro. Liderk, me gustó mucho su transcripción en el libro de demonología, que vamos a dejar el link por si lo quieren leer, donde describe a muchos, no están todos, pero describe una gran cantidad. A los principales, tal vez, ¿no? Y sus cualidades, sí. Fíjate que de él es de la tradición oral húngara, principalmente sí, de Transilvania y de todas estas lugares tan peculiares para llamar la atención, ¿no? De los que nos gusta este rollo. Y fíjate que lo que no me gustó, sino que me llamó mucho la atención de él, es que se reproduce por medio de un huevo, fíjate. ¿Un huevo? Pero es un huevo de una gallina negra. Marca los secretos del infierno. Eso te va a recordar algo, y fue exactamente lo que pasó. De una gallina negra, es el primer huevo de una gallina negra que es calentado bajo el brazo de un hombre, de un ser humano, no necesariamente hombre. Y cuando ese huevo empolle y dé la cría, va a ser un líder, un demonio. Fíjate, ese te puede dar, le gusta el dinero, te puede dar dinero, puede ser que tengas dinero en base de cuidarlo y de estar con él. Y esa es, sí, y ese es uno, porque hay como 3 tipos diferentes de líder. Sí, porque como me estás diciendo, tienen la capacidad de reproducirse con ese rito o esa metodología del huevo. Es una especie de un rito, ¿verdad? Que se ha de haber practicado en la antigüedad. Pero hay otro que se cría de la misma forma, siempre vienen de un huevo. Pero este es para tu satisfacción o para atormentar a alguien sexualmente. Puchis. Entonces, este líder, cuando se hace mayor,
va a atormentar a alguien sexualmente por las noches. Y dice que su representación favorita es sentarse en el pecho de la gente. Y es cuando te falta el aire, cuando no puedes respirar, cuando estás acostado y no te puedes mover, pero sentís la opresión en el pecho, ¿no? Sería una buena explicación para sí, darle a esa sensación, ¿verdad? Entonces dicen que el que gusta de hacer eso es líder. Yo creo que he visto algunas imágenes de ese compadre. Sí, hay un cuadro muy famoso. Hay un cuadro muy famoso que le vamos a pedir a Carlos Espigares. Sí, hay un cuadro que lo integre a las imágenes de Facebook, porque está precisamente una muchacha acostada y tiene encima del pecho al líder. El demonio está sentada en su pecho y ella, como está como en esta especie de parálisis del sueño, está también un caballo, porque ella está como soñando con un caballo, pero a la misma vez le está siendo oprimido el pecho por este demonio. Pues esa imagen del caballo también como que da mucho a entender que así se manifestaba esta otra cuata o cuate llamado Mara. Oh, que también a esta especie de espíritu la describen como que si fuera un caballo. Lo interesante de Mara, que yo la traté de investigar, es que no hay mucha información. Sí, no hay bibliografía de ella, más que lo que citó Eloísa Hidalgo en el libro que vamos a dejar también por si lo quieren leer. Yo encontré que es un demonio más de la tradición hindú, que trató de manipular a Buda, fíjate, mientras él estaba en la cueva, donde estaba como en su metamorfosis de transformarse en un dios, en un semidios budista. Ella trató de sacarlo de ese trance y llevarlo a lo mundano, me imagino yo que sexualmente. Es lo que intentan decir. Lo trató de tentar, vamos. De seducir sexualmente como un sucubo, ¿no? Que es lo que principalmente hace. Pero pues el héroe Buda no se dejó seducir y salió avante, pero no hay mucha más información de este ser. Y fíjate vos que es bastante interesante eso que estás mencionando, porque también vamos a compartir el link que vos bondadosamente me diste, el del Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Fíjate que ahí bien interesante, porque según esta publicación que vos me compartiste, ahí viene escrito que, refiriéndonos a los súcubos directamente, estos entes coleccionaban el semen de los hombres con los que dormían. Fíjate, bien interesante. Y entonces termina el párrafo diciendo que lo usarían para embarazar a las mujeres, fíjate vos. Y entonces dice que así se suponía que los niños que serían engendrados serían más susceptibles, por decirlo así, o serían más atraídos a la influencia de seres maléficos. Según algunas creencias, los súcubos se podrían transformar en íncubos, fíjate vos, con el semen recientemente recogido. Por esto, sí, qué interesante. Para aclarar un poco del martillo de las brujas, es un tratado sobre que realizaron Spencer y otro autor para justificar el asesinato vil y cruel contra las mencionadas brujas en la Santa Inquisición. Entonces, si ustedes lo quieren leer, quieren instruirse un poco, saber cómo era que ellos catalogaron, porque tenían que catalogar quién era una bruja y qué cualidades tenía que tener para mandarla a la hoguera. Pero resultó que eran unas cosas absurdas. Pero los invito a que lo lean. Pues, y fíjate que también prácticamente se decía que este hecho
venía a dar la respuesta a la creencia de que los demonios no podían reproducirse entre ellos, o sea, naturalmente. Sin embargo, los íncubos podrían fertilizar a las mujeres, o sea, los íncubos, estos que traían todo este proceso de haber sido súcubos antes, coleccionaban esta cantidad de semen y entonces ellos ya podían pasar a esa otra fase de ser un incubus, fíjate vos. Me imagino que esa es toda la finalidad de la extracción de energía, ¿no? Tiene que tener una finalidad de para qué seducirnos sexualmente. Exacto. Es decir, claro. tiene que haber un porqué para mí, ¿verdad? Tendría que haber una idea de para qué, o viven de eso, o lo necesitan para algo de su... Les genera energía, les genera energía. Sí, entonces fíjate que dice que también esta, o sea, esta leyenda o esta creencia de los súcubos que tenían este proceso venía a ser prácticamente la explicación del fenómeno de las poluciones nocturnas, o sea, de los sueños húmedos. Y también influían bastante en la parálisis del sueño, fíjate vos, se manifestaban en este tipo, en este lapso de la parálisis, fíjate vos. Sí, pues es que es tan interesante. Yo no sé cómo te ha sucedido a vos, pero yo estaba leyendo que hay dos formas de tener la parálisis del sueño, y una es entrando al sueño, es decir, cuando te estás quedando dormido, que yo tuve una experiencia de esas, una parálisis del sueño, quedándome dormido, pero también tuve otra despertando de un sueño, es decir, y fue ya de, bueno, todavía era noche, pero desperté de un sueño de dormido y desperté como en esta fase de donde no estás dormido ni estás despierto y sí, pues. Y de reojo vi la puerta de mi cuarto y vi como alguien se me dejó ir encima una sombra. Qué horrible. Y me aprisionó la espalda y entonces fue donde me La garrotera. Sí, porque te quisieras mover, te quisieras voltear, quisieras hacer algo, quisieras gritar. No, mi mamá estaba durmiendo en el cuarto de la par y yo no podía gritar. No podés. Y sentí que pasé así minutos, y tal vez fueron segundos, pero yo los sentí eternos para poder medio decir mamá. Y con eso me moví. Y no había nada. Pero para mientras yo había generado, imagínate cuánta cantidad de energía de crear intentando moverme o intentando gritar. Sí, pues, y ahorita acabas de mencionar algo bastante interesante, porque precisamente cuando tenemos ese trastorno o estamos en esa fase, como que el cerebro está confundido porque no sabe si está en la realidad o prácticamente está en uno de los sueños que prácticamente el mismo cerebro produce. Pues como decía otro buen libro que leímos por ahí, la realidad y lo irreal está sujeto de un hilo tan delgado que no sabes en qué momento estás en lo real o lo irreal, como cuando tenés una experiencia paranormal de este tipo, o cuando la gente que ha podido ver a la Llorona o a la Ciguanaba o estar en situación, es decir, en qué momento podés decir esto es real y esto ya no es real. Es decir, llega un momento en que se fusiona y ya no podés diferenciar, como pasa con la parálisis del sueño. Es decir, ya no lo podés. No sabes que estás en eso. Sabes que no estás soñando porque estás despierto. No te podés mover, pero estás despierto. Sí, fíjate que a mí, las veces que me ha dado parálisis, es bien peculiar, porque la mayoría de veces
ha sido la mujer que está vestida con una sábana. Túnica blanca. Horrible, ¿va? Y la última vez que la soñé, me tocó. ¿Es Y la hasta bruja? le sentí el aliento, le sentí el aliento, fíjate vos. ¿Es la Y bruja? me sobó el coco, fíjate. ¿Es como la típica bruja? No, no, porque fíjate que yo siento que es como que más, como que es ya algo ancestral, es algo que me persigue porque gráficamente yo le miro que tiene colocada una máscara de madera. Para cubrir su rostro, entonces no le Sí, ves. solo tiene los agujeros de los ojos, la nariz es prominente, es pura bruja, ¿sí? Pero tiene la nariz así como aguileña, fíjate vos. Y en la boca está como que tirando un beso, fíjate vos. Y el pelo es así como de elote, fíjate. Desaliñado. Sí, sí, es decir, sí, yo siempre me contraterapeo. La próxima vez que la voy a soñar. ¿Te has podido ver sus manos? No, no. Fíjate que la primera vez que la vi, estaba así, mira. Me estaba viendo a través de una persiana. Pero ponerle todo ese tipo de experiencias, las vamos a dejar para el otro capítulo, Sí, ahora, sí, porque sí, ya sí. nos desviamos un poco contar. del tema. Y entonces estamos quemando todos los cohetes, ¿va? Pero sí, fíjate que yo Hay siento, mucho que contar. lo que yo he experimentado con este tipo de tema es que a mí me da estando dormido. Es decir, es decir, cuando yo me despierto y esa descripción, ¿vale? Que no podés ni mover, no Pues podés mover nada, solo los te ojos. da en la fase Y donde fíjate que la última vez que me vio fue en la última transmisión que hicimos allá por el barranco de la 15. Solo que ahí no vi nada, fíjate, Begli, sino que ahí me desperté en plena parálisis y me hacían adentro del cuarto, fíjate vos. Ahí no vi nada, fíjate, mano. No, pero con eso, con eso es suficiente para sacarte. No puedo. Fíjate vos. Y ahorita estoy esperando a que me vuelva a dar la otra para ver si la puedo manejar. Fíjate, ya ahorita con lo que medio hemos leído. Vamos a platicar de eso en el otro video que hagamos. Entonces, si querés, le damos conclusión a esto. Sí, claro, sí, porque todavía, es decir, nos vamos a extender mucho y también para que no sea tan monótono, por decirlo así. Pero entonces, ¿vos qué nos podrías decir sobre la parálisis? Es decir, si en realidad tendrá una explicación científica. Es decir, ya tenemos la explicación científica, pero ¿a qué se debe de que siempre cuando estamos en ese lapso se creen nuestro cerebro genere ese tipo de imágenes? ¿A qué se deberá? Pues al final lo que yo estaba leyendo de tanto documento es que ya ahora hay hasta una carrera que se está especializando en los sueños, porque esa era una... Sí, es decir, en el proceso de dormir, porque ese es un proceso humano que está muy poco investigado. Es decir, claro. Es tan importante, pero está tan poco investigado, casi no se sabe nada del proceso de dormir. Y cuando vi un documental sobre eso, hay hasta una cierta cantidad de enfermedades, de gente que estamos como estamos platicando nosotros ahorita y de repente, ¡pum!, se duermen. Fíjate, se quedan dormidos donde estén sin previo aviso y profundamente dormidos y se caen y se han golpeado. Bien, yo he visto mal así. No me recuerdo, es algo de insomnio, no sé qué le llaman los especialistas, pero porque están tratando de averiguar todo esto que está sucediendo en tu cerebro cuando estás durmiendo. Interesante. Es decir, sabemos tan poco
Entonces, la parálisis del sueño es algo que ellos ya trataron de explicar científicamente, ¿verdad? Sucede por esto, sucede porque a veces te dormís en una mala posición. Generalmente cuando te quedas Sí, así. normalmente la gente dice que tiene parálisis del sueño cuando pone sus manos en el pecho, otros cuando duermen boca abajo, otros cuando duermen de un lado, y es precisamente porque, según los expertos, cuando presionas tu corazón, entonces tu corazón automáticamente emite una alarma al cuerpo de que está en una posición incómoda y que se siente mal. Entonces el cuerpo lo que hace es mandarle al cerebro ese aviso. Como estás dormido, él trata de despertar, tu cerebro trata de despertarte y decirte, hey, estás en una mala posición. Pero como estás desconectado, por decirlo así, cuando te tratan de conectar, quedas en ese lapso entre estoy dormido, estoy despierto, me puedo mover, pero no puedo hablar. Y te pasa ese montón de fenómenos extraños que la ciencia no puede responder por qué. Pero lo más importante, y es donde entra lo paranormal, es por qué en Japón, en Guatemala, Exacto. en Rusia, en India. Inglaterra, en la India, la gente está soñando con determinados y específicos entes cuando tienen una parálisis del sueño. Y uno de los más famosos y que les voy a dejar como próximo tema de conversación es el hombre del sombrero. Eso entra clasificado entre esos seres de penumbra que les dicen, o el Hay hombre veces sombra. que es de penumbra y hay veces que está claramente definida su figura, su cara, su sombrero. A veces es de copa, a veces es de media copa, pero siempre porta un sombrero. Y ese dato está reportado alrededor del mundo, Todos lo reportan. podemos decir que es el más documentado que existe. Entonces, ¿por qué si tenemos parálisis del sueño físicamente y es un proceso del cerebro? ¿Por qué todos tenemos que soñar con un hombre con un sombrero que nos asusta? Esa es la gran pregunta. Y Me lo que y gustaría es, que alguien del público nos dijera qué piensan. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con un sombrero? Les dejo la pregunta. sí, era lo que te iba a, así para terminar, era que por qué hasta ahí topaba prácticamente la ciencia, que no puede explicar por qué todas las culturas, como vos lo apuntaste, No puede, no, alrededor del mundo tienen ese patrón no de, puede, pero quisiera que para el próximo o para un tercero, si la audiencia nos lo permite y nos regalan sus likes para demostrarnos que les está gustando esta nueva modalidad, podemos traer un invitado. Yo tengo un amigo que es psicólogo, entonces me gustaría que él nos diera su opinión claro. desde el lado de la psicología, por qué soñamos esto. Sí, sí, fíjate que sería bastante interesante, incluso con este nuevo compañero de fórmula que se está integrando con nosotros, este Ricardo Mendoza, él también tiene bastante conocimiento, bueno, en varias ramas, pero yo en determinado momento le comenté que íbamos a hacer que íbamos a tocar esta especie de tema. Entonces, bueno, ya embrocándolo a vos de que nos acompañe en una ocasión para que él también nos explique por medio de lo que él ha Podemos leído. invitar podemos hacerlo entre cuatro, con el psicólogo, él y nosotros dos. Pero eso será para una próxima, dependiendo del apoyo de la gente que nos está viendo. Es para nosotros muy importante. Hayan escuchado, dejen sus comentarios, dejen sus experiencias, dejen sus experiencias, coméntenos. Es muy importante para nosotros leerlos y poder Claro.
ir hablando sobre estos temas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, sí, gracias. Bueno, entonces a toda la teleaudiencia que nos está siguiendo a través de la plataforma Facebook, les agradecemos lo que ellos puedan cultivar a través de sus comentarios y enriquecer prácticamente este tema con sus experiencias. Entonces les vamos a agradecer bastante que nos regalen el like y que dejen su comentario, o que también nos puedan comentar sus experiencias para que las podamos discutir aquí, ya sea con Ricardo, con tu yo creo que luego podemos hacer un programa solo de como de los mejores, de las mejores parálisis, ¿no? De las mejores parálisis de nuestros suscriptores, y tratarlas de platicar y tratarlas de encontrarle una respuesta con nuestro invitado, y si no, pues que el demás público pueda ver que no somos uno ni dos a lo que nos sucede, sino yo estaba leyendo que es más o menos el 70-80% de la población mundial ha presentado por lo menos una vez en su vida parálisis del sueño. Sí, pues. Es decir, bueno, entonces ya con estas palabras nos despedimos de todos nuestros seguidores y de antemano les volvemos a agradecer su sintonía y esperamos haya sido de su agrado el haber estado compartiendo con nosotros este tema, y a la vez también te agradecemos a vos, Bailey, que al fin logramos concordar para poder discutir el tema. Entonces, esperamos ahí que les haya gustado y les deseamos a todos una feliz noche. Muchas gracias. No sé si querés también despedirte vos con algunas palabras. Claro que sí. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, por permitirnos ser parte de sus actividades, sea conduciendo, o sea en la oficina, mientras trabajan y tienen un tiempito libre para ponerse los audífonos y escuchar algo de lo paranormal que tanto nos gusta, o las amas de casa que están en sus labores cotidianas y tienen un chance de escucharnos a través de la computadora. Muchísimas gracias por ustedes, está dedicado todo esto. Me despido, soy Bailey Casasola, hasta luego. Bien, entonces yo también voy a pasar a despedirme. Muchas gracias a todos ustedes, y para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Flores. Que tengan un feliz día, feliz noche, feliz tarde en el momento en que nos estén escuchando. Muchas gracias, hasta la próxima. Órale. Buenísima nota, órale. Órale. Querido Dios, me cuesta girarme en la cama, y en las horas desesperantes tras la medianoche recuerdo la carga de tu cruz en el largo camino. Te ruego, Dios mío, que me desprendas de esta joroba, para que pueda turbarme de espaldas sin tener que girar la cabeza. Quiero encontrar un camino, si existe un camino hacia ti, lo encontraré.